Mi nombre es Gonzalo Martínez. Tengo 69 años y mi propia nuera me miró a los ojos en la sala de mi casa y me gritó: «No cabes en esta casa, ya no es tuya. Es hora de que te vayas y nos dejes vivir en paz». En ese momento entendí que para mi familia yo había dejado de ser el patriarca respetado para convertirme en un obstáculo molesto que había que remover. Pero lo que mi nuera Beatriz nunca se imaginó es que este viejo electricista jubilado tenía algunos planes guardados que estaban a punto de cambiar todo para siempre. Y cuando terminara de ejecutarlos, ella iba a entender el verdadero significado de las palabras «ya no es tuya». Imagínate la escena. Es domingo por la tarde. Estoy en mi sillón favorito leyendo el diario después del almuerzo familiar, cuando Beatriz entra a la sala con esa actitud que había estado desarrollando durante meses. Mis nietos están jugando en el patio. Mi hijo Diego está lavando los platos en la cocina. Y yo estoy disfrutando de esos momentos de tranquilidad que tanto valoraba los fines de semana. Pero Beatriz tenía otros planes. Se plantó delante de mí con los brazos cruzados y esa expresión que usaba cuando había tomado una decisión que consideraba definitiva. «Gonzalo», me dice con un tono que nunca había usado conmigo antes, «Diego y yo hemos estado hablando y hemos decidido que necesitamos nuestro espacio como familia». Al principio no entendí exactamente qué quería decir. Pensé que tal vez se refería a que necesitaban tiempo a solas como pareja, que querían que yo saliera a caminar por el barrio o que visitara a algún amigo durante la tarde. Pero cuando le pregunté qué tipo de espacio necesitaban, su respuesta me dejó helado. «No cabes en esta casa, ya no es tuya. Es hora de que te vayas y nos dejes vivir en paz». Sus palabras fueron como bofetadas. Esta casa necesita una familia joven con energía, no un viejo que ocupa espacio y genera gastos innecesarios. Diego está de acuerdo conmigo, solo que es demasiado cobarde para decírtelo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí para siempre, no solo por la crueldad de sus palabras, sino por el desprecio con que las había dicho. Para Beatriz, yo no era el hombre que había construido esa casa con sus propias manos, que había criado a Diego en esas habitaciones, que había mantenido a la familia durante 40 años de trabajo honesto. Era solo un estorbo viejo que había que descartar. Pero acá viene lo que Beatriz nunca se imaginó. Su suegro, ese electricista jubilado que ella creía que era solo una carga económica fácil de manipular, había estado preparándose para algo así durante años. Había estado tomando precauciones que nadie en mi familia conocía. Precauciones que estaba a punto de activar desde ese mismo sillón donde me había insultado. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice después de ese grito va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el poder que tienen los adultos mayores cuando se sienten amenazados en su propio hogar. Y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando y si alguna vez viviste una humillación familiar así de brutal. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte quién soy y cómo llegué hasta acá. No siempre fui este viejo que su nuera considera desechable. Durante 45 años, fui Gonzalo Martínez, electricista matriculado, el hombre que instaló la luz en media ciudad, que nunca dejó a una familia sin electricidad cuando había un problema urgente, que construyó una reputación sólida basada en honestidad y trabajo de calidad. Me casé con Elena cuando tenía 25 años. Ella trabajaba como maestra en la escuela primaria del barrio y tenía esa paciencia infinita que solo tienen las personas destinadas a educar niños. Compramos este terreno cuando era barato, en lo que entonces eran las afueras de la ciudad, y durante 3 años trabajé todos los fines de semana construyendo esta casa ladrillo por ladrillo. Elena me ayudaba mezclando cemento, pintando paredes, plantando el jardín que diseñamos juntos. Cada habitación la planificamos pensando en el futuro que queríamos construir. El cuarto principal con ventana al jardín para que Elena pudiera ver crecer las plantas mientras se peinaba por las mañanas. El taller conectado a la casa para que yo pudiera trabajar en proyectos personales sin molestar la vida familiar. Cuando nació Diego, ya teníamos la casa terminada y estaba perfectamente adaptada para recibir a una familia. Era un bebé hermoso que llenó nuestras vidas de alegría y propósito.
Elena dejó de trabajar los primeros años para dedicarse completamente a criarlo, y yo trabajé jornadas extras para compensar la pérdida de ingresos. Diego creció en esta casa rodeado de amor y de trabajo honesto. Desde chico, me acompañaba a trabajos sencillos los sábados, aprendiendo a usar herramientas básicas, entendiendo el valor del trabajo manual. Le pagué una educación técnica en electrónica porque quería que tuviera mejores oportunidades que las que yo había tenido. Cuando terminó el secundario técnico, Diego consiguió trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Era un trabajo de oficina, con aire acondicionado y horarios fijos, muy diferente del trabajo físico que yo había hecho toda mi vida. Estaba orgulloso de que mi hijo hubiera conseguido superarse, como decía Elena. Elena murió cuando Diego tenía 23 años, cáncer de ovarios. Luchó durante 2 años, pero la enfermedad fue más fuerte. Durante esos 2 años, vendí algunas herramientas importantes y saqué préstamos para pagar tratamientos médicos que la obra social no cubría. Habría vendido la casa si eso hubiera podido salvarla. Después del funeral, Diego siguió viviendo conmigo en la casa. Me dijo que no quería dejarme solo, que prefería quedarse para acompañarme durante el duelo. Durante 1 año fuimos compañeros de tristeza, cocinando juntos, manteniendo la casa, recordando a Elena en conversaciones nocturnas que nos ayudaban a procesar la pérdida. Pero cuando Diego tenía 25 años, conoció a Beatriz. Ella trabajaba como administrativa en una empresa de seguros y tenía ambiciones muy claras sobre el tipo de vida que quería construir. Venía de una familia con más dinero del que nosotros habíamos tenido nunca, y desde el principio fue evidente que consideraba que Diego se había casado para abajo socialmente. Cuando Diego me la presentó, traté de ser abierto y receptivo. Sabía que no todas las nueras se adaptan fácilmente a las familias de sus esposos, especialmente cuando hay diferencias socioeconómicas. Pensé que con tiempo y paciencia podríamos desarrollar una relación respetuosa. Pero Beatriz tenía ideas muy específicas sobre cómo debía organizarse la vida familiar. Consideraba que vivir con el suegro era anticuado y poco saludable para el desarrollo de la pareja. Empezó a sugerir que Diego y ella necesitaban su propio espacio para crecer como matrimonio. Durante los primeros meses, sus sugerencias eran sutiles. Comentarios sobre lo lindo que sería tener una casa propia, sobre las ventajas de la independencia familiar, sobre lo importante que era para las parejas jóvenes tener privacidad. Diego me consultaba sobre estas conversaciones, claramente dividido entre complacer a su novia y no abandonar a su padre. Yo les propuse una solución que pensé que funcionaría para todos. Podrían usar la parte de atrás de la casa como departamento independiente. Tenían entrada separada, cocina propia, baño completo. Podrían vivir de manera independiente, pero manteniendo la cercanía familiar. Beatriz aceptó la propuesta, pero era evidente que la veía como una solución temporal. Se casaron cuando Diego tenía 28 años. La boda fue en un salón elegante que yo pagué usando mis ahorros para la jubilación. Beatriz había insistido en que la ceremonia fuera apropiada para su nivel social, lo que significaba gastos mucho mayores de lo que habíamos planeado originalmente. Los primeros años de convivencia fueron complicados pero manejables. Beatriz toleraba mi presencia en la casa porque Diego se negaba rotundamente a abandonarme, pero era evidente que mi presencia la molestaba constantemente. Cualquier ruido que hiciera, cualquier programa de televisión que eligiera, cualquier amigo que invitara, todo era motivo de comentarios críticos. Cuando nacieron mis nietos, Sofía y después Lucas, pensé que las cosas iban a mejorar, que tener abuelo presente iba a ser visto como una ventaja, que mi experiencia con Diego iba a ser valorada para ayudar con los nuevos bebés. Pero Beatriz tenía ideas muy específicas sobre cómo criar a sus hijos, y mis opiniones no eran bienvenidas. Los nietos crecieron viéndome como el señor mayor que vive en la parte de adelante de la casa. Beatriz nunca fomentó una relación abuelo-nietos genuina. Cuando los chicos querían pasar tiempo conmigo, ella siempre encontraba actividades más educativas que hacer. Cuando yo les compraba juguetes, ella criticaba mis elecciones por ser inapropiadas para su desarrollo.
Durante estos años, seguí siendo el abuelo que contribuía económicamente cuando la familia necesitaba ayuda. Cuando Diego perdió el trabajo temporalmente, fui yo quien pagó las cuotas de la casa para que no perdieran el crédito hipotecario. Cuando Sofía necesitó tratamiento fonoaudiológico, fui yo quien financió las sesiones privadas. Pero lo que ellos no sabían es que mi ayuda económica no salía solo de mi jubilación. Durante mis 40 años como electricista, había hecho trabajos para gente adinerada, que pagaba muy bien. Instalaciones eléctricas en casas de campo, mantenimiento de empresas importantes, proyectos especiales que me daban ingresos superiores a los normales. Con ese dinero extra, había hecho inversiones inteligentes. Compré un pequeño local comercial cuando los precios estaban bajos, lo alquilé durante años a diferentes negocios. También invertí en bonos del gobierno cuando las tasas eran altas. Tenía un patrimonio que me daba ingresos pasivos considerables, pero había decidido vivir de manera austera para poder ayudar a la familia. Hace 2 años, cuando cumplí 67, Beatriz empezó a hacer comentarios más directos sobre mi presencia en la casa. Gonzalo, ¿no pensaste alguna vez en mudarte a un lugar más apropiado para tu edad? Hay geriátricos muy lindos donde podrías tener compañía de gente de tu edad. Cuando le respondía que me sentía cómodo en mi propia casa, se ponía visiblemente molesta. Pero esta casa es muy grande para una persona sola. Diego y yo necesitamos más espacio para los chicos. Además, mantener una casa tan grande debe ser muy caro para vos. Sus argumentos siempre volvían a la misma premisa, que yo ya no tenía derecho a vivir en la casa que había construido con mis propias manos porque ellos la necesitaban más. Como si el paso del tiempo hubiera cancelado automáticamente mi derecho de propiedad sobre mi propio hogar. El año pasado, las presiones se intensificaron. Beatriz empezó a hacer comentarios sobre el estado de la casa, sugiriendo que yo no podía mantenerla apropiadamente. Se quejaba de que el jardín no estaba lo suficientemente cuidado, de que algunas instalaciones necesitaban actualización, de que la decoración era anticuada y deprimente. También empezó a involucrar a los nietos en sus argumentos. Sofía y Lucas necesitan más espacio para estudiar, necesitan un cuarto de juegos propio, necesitan un jardín completo para hacer deportes, como si mis derechos como propietario fueran menos importantes que las comodidades de los chicos. Diego, atrapado entre su esposa y su padre, trataba de mantener la paz evitando confrontaciones directas. Pero yo notaba que gradualmente se iba alienando de mi perspectiva y adoptando las opiniones de Beatriz. Las conversaciones entre nosotros se volvieron superficiales, limitadas a temas neutrales que no generaran conflictos con su esposa. Hace 6 meses, Beatriz empezó a traer inmobiliarios para tasar la propiedad por curiosidad. Decía que quería saber cuánto valía la casa por si alguna vez necesitábamos esa información. Pero yo entendía que estaba calculando cuánto dinero estaría disponible si yo aceptaba vender y mudarme a un lugar más pequeño. También empezó a mostrarme folletos de complejos habitacionales para adultos mayores. Mira qué lindo se ve este lugar, Gonzalo. Tenés actividades organizadas, servicio médico, gente de tu edad. Podrías ser muy feliz ahí. Sus sugerencias no eran recomendaciones, eran presiones sistemáticas para que aceptara irme voluntariamente. Pero yo había estado tomando mis propias precauciones. Hace 1 año, después de las primeras presiones directas, consulté con un abogado sobre cómo proteger mi propiedad en caso de que mi familia tratara de forzarme a vender. El abogado me explicó varias estrategias legales para asegurar mi derecho a vivir en mi casa hasta el día de mi muerte. Siguiendo su consejo, transferí la propiedad de la casa a un fideicomiso del cual yo era el beneficiario vitalicio. Esto significaba que nadie podía forzarme a vender o a irme, pero también significaba que Diego no heredaría automáticamente la propiedad cuando yo muriera. El fideicomiso tenía instrucciones específicas sobre qué pasaría con la casa según diferentes circunstancias. También reorganicé completamente mis finanzas, transferí mis inversiones a cuentas que requerían mi autorización personal para cualquier movimiento. Cambié los beneficiarios de mis seguros de vida. Modifiqué mi testamento para reflejar nuevas prioridades sobre a quién quería beneficiar con mi patrimonio.
Todo esto lo hice en secreto, sin contarle nada a Diego o Beatriz. Quería estar preparado para cualquier situación, pero esperaba no tener que usar nunca esas protecciones. Seguía teniendo la esperanza de que las presiones familiares disminuyeran y que pudiéramos encontrar una manera de convivir respetuosamente. Pero esa esperanza terminó el domingo pasado, cuando Beatriz me gritó que ya no cabía en mi propia casa. En ese momento, entendí que las presiones sutiles habían terminado y que había empezado una ofensiva directa para expulsarme de mi hogar. Esa noche, después de que se fueron a dormir, saqué todos los documentos legales que había preparado y los revisé cuidadosamente. Ya no era momento de esperanzas o negociaciones. Era momento de defender mi derecho a vivir en paz en la casa que había construido para pasar mis últimos años. Al día siguiente, lunes, llamé a mi abogado. «Doctor Fernández», le dije, «creo que es hora de activar todas las protecciones que establecimos el año pasado». La situación familiar llegó al punto de confrontación directa. El abogado me confirmó que todos los documentos estaban en orden y que podíamos proceder inmediatamente con cualquier acción que yo considerara necesaria. También llamé a mi contador para revisar mi situación financiera. Quería saber exactamente cuántos recursos tenía disponibles para sostener una batalla legal prolongada si eso fuera necesario. Los números eran mejores de lo que recordaba. Mis inversiones habían crecido considerablemente durante los últimos años. El martes por la noche, cuando Diego llegó del trabajo, le pedí que nos sentáramos a conversar. Era hora de poner todas las cartas sobre la mesa y explicarle las realidades legales y financieras que había estado ocultando para protegerme. «Diego», le dije, «necesito contarte algunas cosas sobre esta casa y sobre mi situación económica que tal vez no sabes». Se sentó en el sillón donde yo había estado leyendo el diario cuando Beatriz me gritó. La ironía del momento no se me escapó. Primero, esta casa ya no está a mi nombre. La transferí a un fideicomiso que me garantiza el derecho a vivir acá, hasta el día que me muera. Nadie puede obligarme a vender o a irme, sin importar qué presiones familiares reciba. Diego me miró sorprendido. «Papá, ¿por qué hiciste eso? ¿No confías en nosotros?» Su pregunta revelaba que no entendía la gravedad de las presiones que había estado recibiendo de su esposa. «Diego, tu esposa me gritó ayer que ya no cabía en esta casa, que ya no era mía. ¿Te parece que eso indica que puedo confiar en que van a respetar mi derecho a vivir acá tranquilo?» Mi respuesta lo dejó callado. «Segundo», continué, «tengo un patrimonio considerable que ustedes desconocen. Durante años ayudé económicamente a esta familia, usando solo una parte de mis ingresos reales. Pero si van a tratarme como un intruso en mi propia casa, esa ayuda económica va a terminar completamente». Le mostré documentos de mis inversiones, del local comercial, de las cuentas bancarias que tenía en diferentes instituciones. Sus ojos se fueron agrandando conforme entendía las cifras involucradas. Tercero, modifiqué mi testamento. Si muero en circunstancias donde me siento respetado y valorado en mi propia casa, ustedes van a heredar todo normalmente. Pero si muero sintiéndome hostigado o presionado para irme, todo va a ir a instituciones benéficas que ayudan a adultos mayores en situaciones similares. Diego se quedó callado durante mucho tiempo, procesando toda la información. Finalmente me preguntó, «Papá, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo solucionamos esto?» «Diego, lo que quiero es respeto. Quiero vivir en paz en la casa que construí, sin que tu esposa me trate como un intruso molesto. Quiero que mis nietos me conozcan como su abuelo, no como el viejo que estorba en la parte de adelante de la casa. Y quiero que entiendan que esta es mi casa hasta el día que me muera, les guste o no». Esa conversación terminó con Diego prometiendo que iba a hablar seriamente con Beatriz sobre el respeto que me debía como propietario de la casa y como su suegro. Pero yo sabía que las promesas de Diego no iban a cambiar las actitudes fundamentales de su esposa hacia mí. 2 días después, el jueves, Beatriz vino a confrontarme directamente. «Gonzalo, Diego me contó sobre tus amenazas legales y financieras. ¿Realmente vas a usar abogados contra tu propia familia?» Su indignación era notable, como si yo no tuviera derecho a defender mi propiedad. «Beatriz», le respondí con la calma que da tener la razón,
No estoy amenazando a nadie. Estoy explicando las realidades legales de la situación. Esta es mi casa y voy a vivir acá hasta que me muera. Si eso no te parece aceptable, tenés opciones. Podés irte con Diego a vivir a otro lado, o podés aprender a respetarme en mi propia propiedad. Pero nosotros invertimos dinero en esta casa también, argumentó. Pagamos algunas mejoras, compramos algunos electrodomésticos. Eso no nos da ningún derecho. Su lógica era tan defectuosa que casi me dio risa. Beatriz, cuando alquilás un departamento y compras una heladera nueva, eso te convierte en propietaria del departamento. Ustedes han vivido acá pagando gastos mínimos durante años. Eso no les da derechos de propiedad sobre mi casa. La conversación siguió durante 1 hora, con Beatriz alternando entre súplicas, amenazas y argumentos cada vez más desesperados. Pero yo había tomado decisiones irrevocables y tenía todos los recursos legales para sostenerlas. Al final, Beatriz me dijo algo que confirmó todo lo que había sospechado sobre sus verdaderas motivaciones. Gonzalo, vos ya viviste tu vida. Nosotros somos jóvenes, tenemos futuro por delante. ¿No te parece egoísta negarnos la oportunidad de disfrutar esta casa mientras somos jóvenes? Beatriz, le respondí, cuando vos tengas 69 años y hayas trabajado 40 años para construir una casa, vas a entender que no existe edad límite para disfrutar de tu propio hogar. Hasta ese momento, tu opinión sobre mi derecho a vivir en mi propia casa es completamente irrelevante. Esa noche, Beatriz y Diego tuvieron una pelea terrible que pude escuchar desde mi cuarto. Ella le gritaba que no podía creer que él estuviera del lado de su padre, en lugar de defenderla como esposa. Él trataba de explicarle que yo tenía derechos legales que no podían ignorar, pero ella interpretaba cualquier racionalidad como traición matrimonial. Al día siguiente, viernes, Beatriz empacó algunas valijas y se fue con los nietos a la casa de sus padres. Le dijo a Diego que no iba a volver hasta que yo recapacitara y aceptara mudarme a un lugar más apropiado para mi edad. Era un ultimátum clásico. O yo me iba o ella se llevaba a los nietos para siempre. Diego quedó devastado. Se sentía dividido entre la lealtad a su esposa y la realidad legal de que yo tenía todos los derechos sobre la propiedad. Durante el fin de semana hablamos largamente sobre la situación, y gradualmente empezó a entender que las demandas de Beatriz eran irrazonables e ilegales. «Papá», me dijo el domingo por la noche, «no sabía que Beatriz te había estado presionando tanto». Yo pensé que eran conversaciones normales sobre planificación familiar. Su ingenuidad me sorprendió, pero también me hizo entender que había sido manipulado por su esposa tanto como yo. La semana siguiente, Beatriz siguió en casa de sus padres, esperando que Diego me convenciera de irme voluntariamente. Pero las conversaciones que tuvo con sus propios padres la llevaron a una conclusión diferente. Sus padres, que tenían experiencia legal en bienes raíces, le explicaron que mi posición era legalmente inexpugnable. También le explicaron algo que ella no había considerado, que si se divorciaba de Diego por este conflicto, no iba a recibir ninguna parte de la casa en el acuerdo de divorcio, porque la casa no era patrimonio matrimonial, sino propiedad de un fideicomiso del cual Diego tampoco era beneficiario automático. Hace una semana, Beatriz regresó a casa con una actitud completamente diferente. No pidió disculpas por haberme gritado, pero tampoco volvió a hacer comentarios sobre que me fuera. Había entendido que yo tenía todos los recursos legales y financieros para sostener mi posición indefinidamente. Los nietos regresaron confundidos por todo el drama familiar, pero gradualmente se están adaptando a la nueva dinámica donde el abuelo es respetado como propietario de la casa. Sofía, que ahora tiene 12 años, me preguntó directamente por qué mamá se había ido de casa durante una semana. Le expliqué con palabras apropiadas para su edad que a veces los adultos tienen desacuerdos sobre decisiones importantes, pero que lo importante es que todos aprendamos a respetarnos mutuamente. No mencioné los detalles legales o financieros, pero sí le dejé claro que esta casa era mía y que iba a seguir viviendo acá. Ahora, 2 semanas después del grito de Beatriz, la convivencia ha encontrado un equilibrio diferente. Ya no hay presiones para que me vaya. Ya no hay comentarios sobre lugares más apropiados para mi edad. Beatriz entiende que yo tengo poder real,
no solo la autoridad simbólica de un patriarca mayor. También han empezado a tratarme con más consideración en decisiones familiares. Mis opiniones sobre los nietos son escuchadas con más atención. Mis preferencias sobre programas de televisión o actividades familiares son respetadas. No es amor genuino, pero al menos es respeto basado en reconocimiento de mi poder real. Diego ha empezado a valorar más mi presencia en la casa. Se ha dado cuenta de que durante años había dado por sentado mi ayuda económica y mi disponibilidad como abuelo. Ahora que entiende que esas cosas podrían desaparecer si me siento maltratado, las aprecia de manera diferente. Los nietos también están desarrollando una relación más genuina conmigo. Sin las interferencias constantes de Beatriz, puedo pasar tiempo con ellos, enseñándoles cosas prácticas, contándoles historias de cuando su padre era chico, mostrándoles el valor del trabajo honesto y la importancia de respetar a los mayores. Hace pocos días, Lucas me preguntó si era verdad que yo había construido la casa con mis propias manos. Cuando le confirmé que sí, me pidió que le enseñara a usar herramientas como había hecho con su padre. Por primera vez en años, sentí que tenía un rol genuino como abuelo transmisor de conocimientos. Esta experiencia me enseñó algo fundamental sobre las relaciones familiares, que el respeto no se puede pedir, se tiene que ganar y mantener. Durante años, había esperado que mi familia me respetara por mi edad y mi historia, pero había permitido que me trataran mal porque no quería confrontaciones. Solo cuando establecí límites claros y demostré que tenía poder real para defenderlos, recibí el respeto que merecía. No es la situación ideal que habría preferido, pero es mucho mejor que ser tratado como un intruso en mi propia casa. También entendí que los adultos mayores tenemos más poder del que creemos, pero tenemos que estar dispuestos a usarlo cuando es necesario. Durante años había sido el abuelo complaciente que cedía ante cualquier presión para mantener la paz familiar. Pero la paz sin respeto no es verdadera paz, es solo sumisión. Si me estás escuchando y te identificas con alguna parte de mi historia, quiero que sepas algo muy importante. Tu casa es tu castillo, sin importar lo que opinen otros miembros de la familia. Nadie tiene derecho a presionarte para que abandones tu hogar solo porque considera que sería más conveniente para otros. Los adultos mayores tenemos derechos que no desaparecen cuando cumplimos cierta edad. Nuestras propiedades siguen siendo nuestras hasta que decidamos lo contrario. Nuestros hogares siguen siendo nuestros refugios hasta el último día de nuestras vidas. Y nadie puede quitarnos esos derechos solo porque considera que ya vivimos suficiente. Si estás enfrentando presiones familiares para abandonar tu hogar, busca asesoramiento legal inmediatamente. Hay muchas maneras de proteger tu derecho a vivir donde quieras mientras tengas capacidad para decidir. No aceptes que otros tomen decisiones sobre tu vida solo porque tienen planes diferentes para tu propiedad. La familia verdadera es la que te respeta y te valora, no la que te presiona para que renuncies a tus derechos porque les resulta inconveniente respetarlos. Y a veces, para conseguir verdadero respeto familiar, hay que estar dispuesto a enfrentar conflictos y establecer límites que algunos van a considerar duros o poco comprensivos. Cuéntame en los comentarios si esta historia te inspiró a defender tus propios derechos de propiedad. Cuéntame si alguna vez alguien te presionó para abandonar tu hogar y cómo manejaste esa situación. Y sobre todo, cuéntame desde qué país me estás escuchando, porque quiero saber hasta dónde llega este mensaje de empoderamiento para adultos mayores. Porque al final, mi historia no es solo sobre un viejo que se defendió de una nuera abusiva. Es sobre un hombre que aprendió que el respeto se gana estableciendo límites claros y defendiéndolos con todos los recursos disponibles. Es sobre entender que la edad no cancela nuestros derechos, sino que nos da la experiencia necesaria para defenderlos más sabiamente. Tu hogar es sagrado. Tu derecho a vivir donde quieras es inviolable. Tu dignidad no está sujeta a negociación familiar. Y tu poder real es mucho mayor de lo que otros quieren que creas. Usa ese poder sabiamente, pero úsalo cuando sea necesario para proteger lo que es tuyo por derecho propio. Pero mi historia no termina ahí. Durante los siguientes meses,
La nueva dinámica familiar empezó a generar cambios que nadie había anticipado. Beatriz, que había aceptado mi presencia por necesidad más que por convicción, empezó a darse cuenta de que había subestimado gravemente a su suegro durante años. Un día, mientras revisaba las cuentas familiares, se encontró con que los gastos de la casa habían aumentado considerablemente desde que yo había dejado de contribuir económicamente. La diferencia entre tener a un abuelo que pagaba una parte significativa de los servicios y mantener la casa completamente con los ingresos de Diego era notable. Gonzalo, me dijo una tarde con una humildad que nunca había visto en ella, ¿podríamos conversar sobre la situación económica de la casa? Era la primera vez que me trataba como a un igual en lugar de como a un estorbo que había que tolerar. Le expliqué que mi ayuda económica había terminado permanentemente cuando me gritó que no cabía en mi propia casa, que durante años había estado subsidiando el estilo de vida de la familia, pero que ahora preferían usar mi dinero en otras cosas que realmente valoraran mi presencia. ¿Otras cosas?, me preguntó. Le conté sobre una fundación local que ayudaba a adultos mayores que habían sido maltratados por sus familias. Había empezado a donar mensualmente el dinero que antes usaba para ayudar a Diego y Beatriz. Era una manera de usar mis recursos para gente que realmente apreciaba la ayuda. 2 semanas después, recibí una llamada que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Era de la directora de la fundación, diciéndome que querían nominarme para un reconocimiento municipal por mi contribución a la comunidad de adultos mayores. Aparentemente, mis donaciones habían permitido expandir significativamente sus programas de asistencia. El reconocimiento incluía una ceremonia pública donde se iba a destacar mi trabajo filantrópico. Era la primera vez en años que iba a recibir reconocimiento público por algo positivo, en lugar de ser visto solo, como el abuelo que aparecía en reuniones familiares. Cuando le conté a la familia sobre el reconocimiento, la reacción fue muy reveladora. Diego se mostró orgulloso de que su padre fuera reconocido públicamente. Los nietos estaban emocionados de que su abuelo fuera famoso en el barrio. Pero Beatriz se quedó callada, claramente procesando que el suegro que había considerado un estorbo era valorado por la comunidad. El día de la ceremonia, toda la familia asistió. Era la primera vez en años que aparecíamos juntos en un evento público donde yo era el protagonista principal, no el acompañante menor. Durante mi discurso de agradecimiento, hablé sobre la importancia de valorar a los adultos mayores y de crear comunidades donde todos se sientan respetados. Durante décadas, dije desde el micrófono, trabajé para construir un hogar y mantener a mi familia. Pero descubrí que el verdadero hogar no es solo un lugar físico, sino un ambiente donde cada persona se siente valorada por quien es, no solo por lo que puede dar. Después de la ceremonia, varios vecinos se acercaron a felicitarme y a contarme que habían seguido mi historia a través de comentarios en el barrio. Muchos adultos mayores me agradecieron por haber defendido mis derechos, diciendo que mi ejemplo les había dado coraje para establecer límites con sus propias familias. Esa noche, durante la cena familiar, Sofía me hizo una pregunta que me sorprendió. «Abuelo, ¿por qué nunca nos contaste que eras importante para tanta gente?» Su pregunta me hizo reflexionar sobre cómo había permitido que mi familia me viera solo en el contexto doméstico, sin conocer realmente mi valor social más amplio. Le expliqué que durante años había sido modesto sobre mis actividades y logros, porque creía que la familia me iba a valorar automáticamente por amor. Pero había aprendido que el respeto también requiere que las personas entiendan completamente quién sos y qué aportas al mundo. Los meses siguientes trajeron cambios graduales, pero significativos en las dinámicas familiares. Beatriz empezó a incluirme en conversaciones sobre decisiones importantes de la casa. No porque hubiera desarrollado afecto genuino hacia mí, sino porque había entendido que yo tenía influencia y recursos que podían beneficiar o perjudicar a la familia. También empezó a fomentar una relación más cercana entre los nietos y yo. Pero sus motivaciones eran claramente estratégicas. Quería que los chicos desarrollaran vínculos emocionales conmigo que pudieran influir en mis decisiones testamentarias futuras. Diego, por su parte,
empezó a valorar más nuestra relación padre-hijo. Se había dado cuenta de que durante años había dado por sentado mi presencia y mi apoyo. Ahora que entendía que ambas cosas podrían desaparecer si me sentía maltratado, las apreciaba de manera diferente. Un sábado por la mañana, Diego me propuso algo que no había pasado en años. «Papá, ¿te gustaría que trabajemos juntos en algún proyecto de la casa? Como cuando yo era chico y te ayudaba con las reparaciones». Era su manera de reconstruir una conexión que había descuidado durante años, de priorizar las demandas de su esposa. Decidimos renovar completamente el taller que estaba en la parte trasera de la casa. Durante las siguientes semanas, trabajamos juntos todos los fines de semana, organizando herramientas, reparando equipos, mejorando la iluminación. Era la primera vez en años que pasábamos tiempo de calidad juntos sin las interferencias de Beatriz. Durante esas sesiones de trabajo, Diego me contó cosas que no había compartido conmigo en años. Me habló sobre presiones en su trabajo, sobre dudas que tenía sobre su matrimonio, sobre preocupaciones financieras que había estado manejando solo. Era como si hubiera redescubierto que tenía un padre con experiencia y sabiduría para compartir. «Papá», me dijo un día mientras lijábamos una mesa vieja, «me di cuenta de que durante años dejé que Beatriz manejara todas las decisiones familiares porque era más fácil que confrontarla. Pero eso significó que también dejé de consultarte sobre cosas importantes». Le expliqué que entendía su situación, pero que los matrimonios más sólidos son aquellos donde ambos cónyuges mantienen relaciones independientes con sus familias de origen. Que ceder todo el poder de decisión familiar a una persona, sin importar quién sea, generalmente termina mal. Los nietos también empezaron a desarrollar una relación más genuina conmigo. Sin las interferencias constantes de Beatriz, podía pasar tiempo con ellos enseñándoles habilidades prácticas. Lucas aprendió a usar herramientas básicas y a entender cómo funcionan los sistemas eléctricos de la casa. Sofía desarrolló interés en la jardinería y empezamos a plantar vegetales juntos. Pero lo más importante era que ambos empezaron a verme como una fuente de conocimiento y experiencia, no solo como el abuelo que aparecía en las comidas familiares. Me hacían preguntas sobre cómo era la vida cuando yo era joven, sobre las diferencias entre su época y la mía, sobre lecciones que había aprendido durante décadas de trabajo y familia. Un día Sofía me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. «Abuelo, ¿es verdad que antes los abuelos vivían siempre con sus familias y todos los respetaban?» Su pregunta tocaba un tema complejo sobre cambios sociales y familiares. Le expliqué que en generaciones anteriores, los abuelos generalmente tenían roles más definidos y respetados en las familias, pero que también había casos de maltrato y negligencia que no se discutían públicamente. Que lo importante no era volver al pasado, sino crear nuevas maneras de valorar a todas las generaciones dentro de la familia. 6 meses después del incidente con Beatriz, decidí hacer algo que había estado considerando durante mucho tiempo: organizar reuniones familiares regulares donde todos pudieran expresar opiniones y preocupaciones sobre la convivencia. Era una manera de institucionalizar el respeto mutuo en lugar de depender solo de dinámicas informales. La primera reunión fue tensa. Beatriz claramente no estaba cómoda con un formato que me daba voz igual a la suya en decisiones familiares. Pero gradualmente, estas reuniones se convirtieron en una herramienta útil para resolver conflictos menores antes de que se convirtieran en crisis mayores. Durante una de estas reuniones, Lucas planteó una pregunta que sorprendió a todos. ¿Por qué mamá y abuelo se pelearon tanto antes? Era la primera vez que los nietos abordaban directamente el conflicto que había dominado la casa durante meses. Decidí ser honesto pero apropiado para su edad. Les expliqué que a veces los adultos tienen desacuerdos sobre quién puede tomar qué decisiones en una casa, pero que lo importante es que todos aprendan a respetarse mutuamente sin importar la edad. Beatriz, sorprendentemente, agregó algo que no había esperado. «Lucas, mamá cometió errores al no respetar suficientemente a tu abuelo. Aprendí que todas las personas de la familia merecen respeto, sin importar la edad que tengan». Era la admisión más cercana a una disculpa que había recibido de ella. Un año después del grito original, la casa había encontrado un equilibrio completamente diferente.
Ya no había tensiones constantes sobre mi derecho a vivir ahí. Ya no había presiones sutiles para que considerara mudarme. Ya no había comentarios despectivos sobre mi edad o mis capacidades. Pero tampoco había la armonía familiar genuina que habría preferido. El respeto que recibía ahora estaba basado en reconocimiento de mi poder real, no en afecto genuino. Era mejor que ser maltratado, pero no era la familia cariñosa que había esperado tener en mis años dorados. Durante este tiempo, también desarrollé relaciones más profundas fuera de la familia. Mi trabajo con la Fundación de Adultos Mayores me había conectado con otras personas que habían enfrentado situaciones similares. Algunos habían logrado resolver sus conflictos familiares. Otros habían optado por alejarse de familias tóxicas. Conocí a Roberto, un jubilado de 72 años que había ganado una batalla legal contra sus hijos que querían vender su casa para dividir el dinero entre ellos. También conocí a Carmen, una viuda de 68 años que había tenido que conseguir una orden de restricción contra su nuera que la había estado acosando para que le firmara un poder general. Estas amistades me ayudaron a entender que mi experiencia no era única. Había una epidemia silenciosa de adultos mayores que estaban siendo presionados, manipulados o maltratados por sus propias familias. Muchos no tenían los recursos legales o financieros para defenderse como yo había podido hacerlo. Decidí usar mi experiencia y mis recursos para ayudar a otros en situaciones similares. Junto con la Fundación, creamos un programa de asesoramiento legal gratuito para adultos mayores que enfrentaban presiones familiares sobre sus propiedades o finanzas. El programa creció rápidamente. Teníamos abogados voluntarios que daban consultas gratuitas, psicólogos especializados en adultos mayores que ayudaban a procesar traumas familiares, y trabajadores sociales que mediaban en conflictos cuando era posible la reconciliación. Un día, mientras coordinaba una sesión de asesoramiento, recibí una llamada que me sorprendió. Era Beatriz, pidiéndome que habláramos en privado sobre algo importante. Cuando llegó a casa esa tarde, traía una expresión que no había visto antes. Humildad genuina mezclada con respeto. «Gonzalo», me dijo, «estos meses me dieron tiempo para reflexionar sobre muchas cosas. Me di cuenta de que durante años te traté de manera injusta, no solo como suegro, sino como persona». Era la primera vez que reconocía explícitamente su comportamiento anterior. Pero también me di cuenta de algo más importante, continuó. Mis hijos están creciendo viendo que su abuelo es una persona respetada en la comunidad, que ayuda a otras familias, que tiene conocimientos y experiencia valiosos. Eso los está convirtiendo en mejores personas. Me contó que Sofía había empezado a hablar en el colegio sobre la importancia de respetar a los adultos mayores, inspirada por las historias que yo le contaba sobre el trabajo con la fundación. Que Lucas había defendido a un compañero cuyo abuelo estaba siendo maltratado por la familia. «No te estoy pidiendo que me perdones completamente», me dijo. «Solo quiero que sepas que entiendo que fui injusta y que estoy tratando de ser una mejor persona influenciada por el ejemplo que das a mis hijos». Esa conversación marcó el comienzo de una relación diferente entre Beatriz y yo. No nos convertimos en amigos, pero desarrollamos un respeto mutuo basado en reconocimiento de nuestros roles respectivos en la familia. Ella entendió que yo no era un obstáculo a ser removido, sino un patriarca a ser respetado. 2 años después del incidente original, mi vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado. Había pasado de ser el abuelo tolerado a ser una figura respetada tanto dentro como fuera de la familia. Había descubierto un propósito post-jubilación que me daba satisfacción diaria. El programa de asesoramiento que habíamos creado había ayudado a más de 300 familias a resolver conflictos intergeneracionales. Algunas historias terminaron con reconciliaciones hermosas, otras con separaciones necesarias, pero todas con adultos mayores que habían aprendido a valorar y defender sus derechos. Un día, mientras revisaba casos nuevos, encontré una solicitud que me impactó profundamente. Era de una mujer de 40 años que pedía asesoramiento porque se había dado cuenta de que estaba tratando mal a su suegro y quería aprender a mejorar la relación. Leí sobre su programa en el diario, escribía,
Y me reconocí en las descripciones de familiares que presionan a adultos mayores. No quiero ser ese tipo de persona, pero no sé cómo cambiar dinámicas que se establecieron hace años. Esa carta me hizo entender que nuestro trabajo estaba teniendo un impacto más amplio de lo que había imaginado. No solo estábamos ayudando a adultos mayores a defenderse, sino que también estábamos educando a familias más jóvenes sobre la importancia del respeto intergeneracional. Decidí expandir el programa para incluir talleres educativos para familias completas. Sesiones donde todas las generaciones podían aprender sobre sus derechos y responsabilidades mutuos, sobre maneras de resolver conflictos sin llegar a crisis, sobre la importancia de valorar la experiencia y sabiduría de los mayores. El primer taller fue un éxito. Vinieron familias de toda la ciudad, muchas enfrentando conflictos similares al que yo había vivido. Durante las sesiones, pude compartir mi experiencia desde la perspectiva del adulto mayor que había aprendido a defenderse, pero también desde la perspectiva del padre que había logrado reconstruir relaciones familiares basadas en respeto mutuo. Beatriz, sorprendentemente, se ofreció a participar como cofacilitadora en algunos talleres. Su perspectiva como nuera que había aprendido a cambiar sus actitudes era valiosa para otras familias enfrentando situaciones similares. Gonzalo tiene razón cuando dice que el respeto se gana estableciendo límites, les decía a otras nueras en los talleres. Durante años, creí que por ser joven, tenía derecho a tomar decisiones sobre la vida de mi suegro. Tuve que aprender que la edad no cancela los derechos de una persona. 3 años después recibí un reconocimiento que nunca había esperado. La municipalidad me nombró Defensor Comunitario del Año, por mi trabajo con adultos mayores. Era un reconocimiento que venía con recursos adicionales para expandir nuestros programas y con invitaciones a hablar en conferencias regionales sobre derechos de adultos mayores. Durante la ceremonia de reconocimiento, toda mi familia estuvo presente, pero esta vez no era porque tenían que estar, sino porque genuinamente se sentían orgullosos de mi trabajo. Los nietos habían preparado un discurso conjunto donde hablaron sobre lo que habían aprendido de su abuelo sobre justicia y dignidad. Nuestro abuelo nos enseñó que todas las personas merecen respeto, sin importar la edad, dijo Sofía desde el micrófono. Nos enseñó que defenderse a uno mismo no es egoísmo, es necesario para que otros aprendan a tratarte bien. Lucas agregó, también nos enseñó que cuando alguien te trata mal tenés opciones. Podés hablar, podés poner límites, podés buscar ayuda. No tenés que aguantar maltrato solo porque la otra persona es familia. Esa noche, después de la ceremonia, la familia organizó una cena especial en mi honor. Era la primera celebración familiar genuina que habíamos tenido en años, donde yo era el centro de atención por razones positivas, no porque hubiera crisis que resolver. Durante la cena, Diego me agradeció públicamente por haberle enseñado lecciones importantes sobre dignidad y respeto propio. Papá, me dijo, durante años pensé que mantener la paz familiar significaba evitar conflictos a cualquier precio. Pero vos me enseñaste que a veces los conflictos son necesarios para establecer relaciones más justas. Beatriz también habló esa noche. Gonzalo, cuando te grité que no cabías en esta casa, estaba hablando desde ignorancia y egoísmo. Estos años me enseñaron que esta siempre fue tu casa, y que tener el privilegio de vivir acá conmigo requería respetarte como propietario y como persona. Ahora, 4 años después de aquel grito que cambió todo, puedo decir que soy más feliz de lo que había sido en décadas. Tengo una familia que me respeta genuinamente, un propósito que me da satisfacción diaria y una comunidad que valora mi experiencia y sabiduría. Pero lo más importante es que ayudé a cambiar la conversación social sobre los derechos de los adultos mayores. A través de nuestro trabajo, cientos de familias han aprendido que envejecer no significa perder derechos, que la experiencia tiene valor, que los adultos mayores pueden y deben defenderse cuando es necesario. Mi historia comenzó con una humillación cruel, pero se convirtió en una plataforma para ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. Demostré que los adultos mayores tenemos más poder del que creemos, pero que tenemos que estar dispuestos a usarlo cuando las circunstancias lo requieren.
Si estás escuchando esto y te encuentras en una situación donde familiares más jóvenes están cuestionando tus derechos sobre tu propiedad o tu vida, recuerda mi experiencia. Busca asesoramiento legal, organiza tus finanzas, establece límites claros y no tengas miedo de usar todos los recursos disponibles para defender tu dignidad. La edad es experiencia, no incapacidad. La jubilación es una nueva etapa, no un retiro de la vida. Tu hogar es tu refugio hasta que vos decidas lo contrario. Y tu familia debe respetarte por quien sos, no tolerarte por obligación. Cuéntame en los comentarios si mi historia te inspiró a reflexionar sobre tus propios derechos y límites familiares. Cuéntame desde qué país me estás escuchando y si conoces adultos mayores que podrían beneficiarse de conocer sus opciones legales y sociales. Porque al final esta historia no es solo sobre un abuelo que se defendió de una nuera abusiva. Es sobre la importancia de mantener la dignidad a cualquier edad, de establecer límites cuando es necesario y de usar nuestras experiencias difíciles como herramientas para ayudar a otros. Tu historia puede inspirar a otros. Tu experiencia puede ser la guía que alguien necesita. Tu voz puede ser el ejemplo que ayude a otra persona a encontrar el coraje para defenderse. No subestimes el poder de compartir tu verdad.